Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, vamos porque lleva una semanita de tortazos. Begoña Gómez, de muchísimo cuidado. Ha tenido la parte de los mails, informe de la UCO, pero ha tenido también la parte de un informe de la Intervención General del Estado, que depende de Hacienda. Debe estar María Jesús Montero todavía, que en ocasiones no ve interventores. Bien, y resulta que en ese informe, 303 folios, nada más y nada menos, le dicen literalmente que la concesión de determinados contratos a su amigo Barrabés, el que le hizo la cátedra, le rellenó el máster, etcétera, al que le dio 2 cartas de recomendación para concursos públicos, bien, pues los concursos públicos no han sido concedidos violando la legislación, sin matices. Vamos a explicarlo, Sandra. Pues sí, violando la legislación, tú lo has dicho, sin matices. Estas son palabras textuales que se encuentran en ese informe de 303 folios, que además hay que subrayar, efectivamente viene de la Intervención General del Estado. Es decir, que no viene, aquí no pueden hablar de la UFER, no pueden hablar de que es un informe de la UCO, que siempre parece como que lo acusan de pertenecer a la fachosfera, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de un organismo que depende, como bien decías, del Ministerio de Hacienda, a pesar de que María Jesús Montero, pues el otro día la escuchábamos decir, bueno, esto no lo ha hecho la EGAE, son unos inspectores, sí, bueno, unos inspectores que trabajan en la EGAE y hacen un informe para la Fiscalía Europea o para quien sea. Y luego también eso precisamente, el hecho de que esto parta de la investigación de la Fiscalía Europea. Ya no es España, sino que es la Fiscalía Europea la que está aquí investigando. Pero como bien dices, hay un cúmulo de irregularidades que se plantean, de hecho se llega a hablar abiertamente de fraude de ley, hay quien las ha cifrado en 10, en 15, bueno, para mí hay 5 que son fundamentales. La primera precisamente tiene que ver con esas cartas de recomendación de Begoña Gómez que dieron origen a toda la investigación, porque cuando se descubrió que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, había firmado 2 cartas de recomendación para un empresario que además la había ayudado a ella a montar su máster, resultó muy sospechoso. Y lo primero que descubre la EGAE es que en el proceso de licitación, en los pliegos, no se contemplaba que se valorasen cartas de recomendación. Y sin embargo, qué casualidad, a Barrabés le valoran las que le hace Begoña Gómez y a los demás les penalizan por no aportar cartas de recomendación. Cuando, insisto, en los pliegos de la licitación no se especifica esto, con lo cual ya es la primera desventaja. Si tú sabes que lo van a valorar, a lo mejor otros candidatos podrían haber aportado otras cartas de recomendación y no lo pudieron hacer. Esta es la primera gran irregularidad. La segunda tiene que ver con el tema de qué ha pesado más, si la parte subjetiva o la parte objetiva. Por lo general, en este tipo de concursos pesa más la puntuación objetiva, precisamente para garantizar la imparcialidad de este tipo de procedimientos. Bueno, pues aquí se hizo una triquiñuela, que además si quieres lo puedes explicar tú, que lo explicas estupendamente, para que al final tuviera más peso la parte subjetiva, que es donde precisamente puede haber más amaño. Mira, la cosa es muy sencilla, yo creo que nos va a entender la gente. El precio tenía que pesar un 60%. ¿Por qué? Porque es el valor objetivo, porque se busca ahorrarte dinero en los presupuestos del Estado, etcétera. Bien, tenía que pesar el 60%. Y los criterios subjetivos, los técnicos, tenían que pesar el 40%. Dijeron, así va a mandar el precio, va a mandar el objetivo y así no amañamos. ¿Qué hicieron? Cogieron esta parte y dijeron, espérate, la partimos en 2, 5 y 5, de un total de 10. Estos 5 para todo el mundo. Si los tiene todo el mundo, ya no marcan diferencias entre unos y otros. Con lo cual, ¿qué hicieron con esta parte? Solamente 5 puntos marcaban la diferencia. Ya pesa más esta parte. Se Pues acabó. efectivamente, esa es la segunda gran irregularidad. Luego la tercera es que quien tenía que valorar criterios objetivos, subjetivos y cualquier criterio tenía que ser un comité de expertos y sin embargo aquí lo valora la mesa de contratación, además previa lectura del informe técnico de la parte proponente, es decir, de Red.es. Esto ya es de por sí un escándalo y además no hay que olvidar otra cosa importante. El director de Red.es en aquella época es un señor que se llama David Cierco, que es amigo del presidente del gobierno. Qué casualidad, si es que en el Partido Socialista todos son casualidades, aquí aparecen amigos por todas partes. Este señor David Cierco formó parte junto a Pedro Sánchez del equipo del exministro Miguel Sebastián y ambos, bueno, pues les otorgaron en Ferraz la dirección de una de las organizaciones sectoriales, concretamente a Pedro Sánchez en su día le encargaron la de emprendedores, trabajo autónomo y demás y a David Cierco la de sociedad de la información. O sea, que es decir, que es que volvemos a lo mismo, que es que todas las cosas en los casos de corrupción del Partido Socialista se repiten. Así que esto ya El empieza a ir por Peugeot todas. es el modelo Peugeot, Sandra. Sí, sí, desde luego. Había un Peugeot para irse por las carreteras, había un Peugeot para irse de concursos, pero todo acababa en un Peugeot. Todo acaba en lo mismo. Luego, la cuarta gran irregularidad, y ojo a esto porque es una cosa que
que yo creo que marca la diferencia, es que apartan a un rival de una manera de lo más burda. Resulta que hay un candidato que puede hacerse con la licitación, porque además presentaba una oferta económica mucho mejor, de hecho podía haber permitido que nos ahorráramos todos 1.300.000 euros, creo recordar, y sin embargo lo que dice la mesa de contratación es, ojo, es que usted está presentando un presupuesto demasiado bajo, así que tienes que presentarnos alegaciones y documentación que lo justifique. Llega el plazo que le han dado y dicen, uy, no lo ha presentado, le expulsamos directamente del concurso. Bueno, pues qué casualidad que los peritos que han investigado esto han descubierto que sí presentó realmente las alegaciones a tiempo, pero en Red.es dijeron, anda, pues es que hubo un fallo informático. Qué casualidad, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, todo está plagado de casualidades. Y para mí, la quinta irregularidad que vuelve a llevarnos a lo mismo de siempre es que los peritos han descubierto que aquí se borraron metadatos de algunos documentos. Cuando van a registrar toda la documentación de este procedimiento, descubren que en algunos de esos documentos no hay metadatos. ¿Qué son los metadatos? Pues esa información que aparece de quién lo ha modificado, cuándo se ha modificado por última vez, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo han borrado. ¿Por qué borra alguien esta información? Pues a mí que me lo expliquen, porque desde luego sospechoso es un rato. Y puede uno pensar, a lo mejor no era tan relevante. Bueno, pues ojo solamente a uno de los párrafos que aparecen en ese informe de la EGAE, porque yo creo que es muy revelador. Dice, en uno de ellos, en uno de los documentos, aparece una anotación de la que parece deducirse que la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación de un licitador sin que figure el motivo. Hombre, pues blanco y en botella, ¿no? Fíjate que además los metadatos incluyen efectivamente las modificaciones, los días, horas y el autor, porque tiene que salir el ordenador desde el que lo haces. Claro, yo me temo que aquí debió haber efectivamente órdenes y la gente dijo, mira, una cosa es que yo mantenga de puesto de trabajo, otra cosa es que me vaya a llevar el castigo penal yo. Yo no firmo eso. Claro, a partir de ese momento tienes que borrar los metadatos, porque si no tienes un problema, porque quedan reflejados de forma automática. Si te dicen yo no voy a aparecer haciendo esto, la única forma de que no aparezca el que lo hizo es borrar los metadatos. Resultado, no vamos a saber quién fue el de abajo que lo hizo, pero yo, y tú lo decías, yo apuntaría arriba. Vamos a ver, estamos hablando de que Red.es, que es otra de las irregularidades, tuvo una fórmula propia de adjudicación en las mesas de contratación. Fue la única parte de la administración que la utilizó y únicamente durante un periodo. ¿Con qué coincide ese periodo? Con el de un determinado director general. ¿Quién era? David Cierco. Anda, fíjate, justo el amigo de Pedro Sánchez. Y decía él, no, pero la fórmula es válida. Hombre, la fórmula ya está demostró por la Intervención General del Estado que de válida no tenía absolutamente nada, que era una trampa. De hecho, da dos características la intervención y dice, vamos a ver, para empezar, impedía que los valoradores en la mesa de contratación tuvieran información veraz. Lo impedía. ¿Por qué? Porque estaban alterados las mecánicas de cálculo. Por tanto, no podían saber cuáles eran las valoraciones reales. Y dos, se ha hecho incumpliendo la ley, porque tú lo decías, nunca debieron estar los responsables de plantear el pago, es decir, Red.es, claro, nunca debieron estar en la mesa de contratación. ¿Por qué? Porque son por definición dependientes, nunca van a ser independientes. Son parte, es que son está claro. parte, no pueden estar ahí. Pero volviendo al tema del borrado, o sea, es que yo, de verdad, a mí hay cosas que ya me parecen escandalosas a ojos de cualquiera. Es decir, no entiendo que haya gente que siga justificando al presidente del gobierno, a Begoña Gómez o al Partido Socialista. Estamos hablando de que en todas las causas que les acechan se borran cosas por casualidad. En el caso del fiscal general del Estado, borramos todo. En el caso del hermanísimo, desaparecen los emails. Aquí desaparecen los metadatos. Hombre, pues no lo sé, pero oye, ¿te acuerdas de Begoña Gómez cuando le reclamaron los contratos con proveedores de la cátedra? ¿Te acuerdas? Tampoco aparecían los contratos. Tuvo que salir una responsable de la universidad y decir, bueno, si quieren los aportamos nosotros, porque no se están aportando por la parte, y la parte era la defensa de Begoña Gómez. También se negó a aportar el listado de los contratistas que tenían, que eso es otra pata, que ya veremos qué pasa con ella. Es que para mí esto al final lo que demuestra es que de transparencia y colaboración con la justicia nada de nada, al final es todo lo contrario, ¿no? Una obstrucción en toda regla. Y luego, bueno, a todo esto hay que decir, Carlos, que a mí me hace mucha gracia porque desde el gobierno el otro día en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pilar Alegría decía una cosa que ya dijo Chivite en su día, ¿no? Dice, es que esto lo que señalan son irregularidades, pero una cosa son irregularidades y otra ilegalidades. Es que aquí no estamos hablando de delitos, hombre.
O sea, de verdad, ¿se puede tener más morro que nos digan eso? Bueno, estamos hablando de una inspección que obviamente no es un juez y que tiene que hablar de irregularidades, pero eso trasladado al ámbito jurídico, evidentemente estamos hablando de indicios palpables de una ilegalidad. Y en todo caso, ¿qué es? Que podemos convivir permanentemente con irregularidades, pero es que es exactamente el mismo argumento que María Chivite está utilizando en el caso de las obras amañadas o presuntamente amañadas de Navarra, que son irregularidades, no de momento ilegalidades. A ver, eso que conste que lo ha hecho de maravilla la Intervención General del Estado, porque en este informe sobre Begoña Gómez y Barrabés lo que viene a decir es, oiga, mire, si esto no tiene cabida en la ley, yo no voy a hacer lo que hacen el resto de organismos, que me ando aquí con papel de fumar y irregularidades. No, dice, no, si va en contra de la ley, lo digo, es ilegal. Fraude de ley. Claro, y lo dice abiertamente, es ilegal, ya está violando la legalidad. Es verdad que en muchos informes se andan así con un tiento hiperespecial en cuanto hay un político y irregularidad. Irregularidad que se lo repitió la senadora de UPN Caballero y le decía irregularidad es ilegalidad. Le faltó decir, dicho en plan fino para que los políticos no se escandalicen, ¿vale? Que por lo visto tienen este trato. Con los demás no se tiene este trato. O sea, lo que estamos viendo son ilegalidades. Si tú no lo haces con respecto al reglamento, si te estás saltando la regulación, automáticamente no es irregular, es ilegal. Y aquí hay una forma de contratar que es la correcta, que es con imparcialidad y sin alterar las fórmulas, sin amañarlas. Y lo que están diciendo estos informes, y en concreto este, es que está amañada la fórmula. Está amañada claramente y luego pues lo que yo decía al principio, que es que en este caso no tienen salida, no tienen escapatoria porque no estamos hablando ya del juez Peinado, estamos hablando de la Fiscalía Europea y no estamos hablando de la UCO, que ellos siempre pues lanzan sus sospechas contra la UCO y para quién trabaja y demás, sino estamos hablando de la EGAE. Se mire por donde se mire, están totalmente cercados en este caso y yo creo que es que además las evidencias están sobre la mesa, ¿no? Venimos de una semana y lo mismo ha pasado con el tema de los emails, o sea, de Begoña Gómez, es que tenemos las pruebas sobre la mesa, es que no son dimes y diretes, esto no son acusaciones que se lanzan y que no hay pruebas, es que todo el mundo está pudiendo acceder a las pruebas, en el caso de los emails, a los emails, y en este caso, oiga, un informe de 303 folios, que no es que hayan dicho, oye, me lo ventilo así por encima y pongo 4 conclusiones y no lo justifico, no, es un informe de 300 folios, 303, en los que la EGAE va detallando punto por punto lo que se tenía que haber hecho y lo que se hizo. Más te digo una cosa, este es un caso de ilegalidad con avaricia. Y lo digo porque la fórmula habitual de robo en las mesas de contratación, en los contratos públicos, y a la gente le va a venir a la memoria el tema de las pulseras antimaltrato, consiste en poner un precio muy bajo, de forma que gente responsable y empresas responsables dicen, mira, lo siento, pero yo no voy a dar esa porquería de servicio, porque no me da la gana, porque tengo un prestigio, y así el chapucillas se lleva el contrato. Esa es la fórmula habitual. Sí. Los organismos hacen así, miran hacia los lados y dicen, no te declaro baja temeraria. Y de esa forma se adjudica el que se quiere. Esta es una forma más evolucionada. Aquí es al revés, claro. Claro, más tramposa y mucho más avariciosa. Porque ¿por qué hicieron la trampa en el cálculo del precio, en la valoración del precio? Porque no estaban dispuestos a rebajarlo. No, querían cobrar pero de verdad y subirlo. Claro. ¿Qué hicieron? Subir en la parte de valoración subjetiva, de forma que pudiesen poner un precio más caro que aquello que deberíamos haber pagado todos los españolitos. O sea, que es que no solamente es que sea ilegal, es que es ilegal y avaricioso, pero de narices. Bueno, y eso además queda demostrado con lo que decíamos antes, ¿no? Con ese ejemplo del rival al que se cargan por el camino porque da un precio porque lo hace más barato, mucho más económico, como lo hace más barato y nos va a permitir ahorrarnos 1.300.000 euros. Ojo que nos estropea aquí el apaño y el negocio. Le falta decir a Begoña Cristina Álvarez, Cristina, sal tú y dile que fuera. Eso es, sí, vamos, es que ya es lo que le faltaba. Y luego hay otra cosa que no deja de ser anecdótico o no, según se mire, pero de las irregularidades que citan, y es que a lo largo de todo el proceso, a la UTE, que forma la empresa de Barrabés, no se refieren a ella con el nombre, porque el nombre es UTE, Innova Next y The Valley Digital Business School. No, dicen Barrabés y The Valley. O sea, es que ni siquiera disimulan. Es que yo ya de verdad, es que ya no sé qué más tenemos que hacer. Si el puesto de David Sánchez era para hermanísimo y así se referían, van a disimular aquí. Les faltó poner para barrabísimo y ya está.
Totalmente. Pero yo insisto, ahora que dices lo del hermanísimo, en la cantidad de similitudes que tienen todos los casos de corrupción que acechan al gobierno, ¿no? Por un lado, el tema de que siempre, qué casualidad, es la parte subjetiva la que pesa más, lo vimos en este caso de Barrabés y lo vimos en el caso del hermanísimo, que al final, cuando le dan la plaza, dicen, ¿qué es lo que ha pesado más? Sobre todo la contestación a las preguntas, es decir, la parte subjetiva en la que nadie me puede decir nada porque solo lo he escuchado yo y solo puedo valorarlo yo. Luego el tema de lo del borrado y luego el tema de que en todos los casos de corrupción siempre aparecen amigos del presidente del gobierno y aparece el fantasma de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, sí, fantasma un rato. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que todavía tenemos que esperar además a que llegue información de los mails, por ejemplo, a Air Europa, o sea que nos vamos a forrar a comentarios. Sandra, que un placer. Hasta la semana que viene, Carlos. Hasta la próxima. Hasta luego.